Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las búsquedas espirituales más importantes y atemporales de la literatura, Siddhartha, de Hermann Hesse. Es la historia de un viaje, pero ojo, no uno que se recorre en un mapa, sino uno que se hace a través del alma. Una búsqueda de esa verdad que no se encuentra en los libros, sino en la propia vida. Vamos a ver qué podemos descubrir juntos en este camino. Para empezar, el propio nombre del protagonista ya nos da una pista enorme, Siddhartha. Fijaos, no es solo un nombre, es casi un destino, una profecía. Significa aquel que ha alcanzado sus objetivos. O sea, que toda la novela va a ser en realidad la historia de cómo un hombre intenta hacer honor a su propio nombre, cómo busca esa paz, esa satisfacción total que parece que siempre se le escapa. Y aquí es donde arranca todo. La historia nos presenta a un joven Siddhartha, hijo de un brahman. Lo tiene literalmente todo para ser feliz. Es guapo, inteligente, todo el mundo lo quiere, lo respetan y además está instruido en todos los textos sagrados. Una vida perfecta, ¿verdad? Pues no. A pesar de todo eso, siente un vacío tremendo, una inquietud que no sabe explicar y que se convierte en el motor de toda su aventura. Y aquí viene la clave del asunto. Siddhartha empieza a intuir que todo ese conocimiento que le han enseñado, todas esas oraciones y rituales, son solo palabras, palabras de otros, no son una experiencia suya, genuina. Siente que no son suficientes para llegar a la verdad, y llega a una conclusión que lo cambiará todo. La sabiduría no se puede aprender de un libro, se tiene que vivir. Así que, con esta idea en la cabeza, toma una decisión radical. Se enfrenta a su padre, a todo lo que conoce, y junto a su amigo Govinda abandona su casa y todas sus comodidades. Y esto es importante, no está huyendo de algo, está corriendo hacia algo, hacia una verdad que está convencido de que solo va a encontrar si la experimenta por sí mismo, en sus propias carnes. Y entonces empieza una fase de experimentación brutal. Siddhartha se propone explorar los dos extremos de la existencia humana. Va a probar dos estilos de vida que son radicalmente opuestos, pensando que en uno de ellos tiene que estar la respuesta que busca. Pero, como veremos, ambos caminos le van a llevar exactamente al mismo callejón sin salida. Su primera parada es con los samanas, unos ascetas errantes que viven de la renuncia más absoluta. Con ellos aprende a dominar el hambre, la sed, el dolor, de una forma sobrehumana. Consigue, en cierto modo, disolver su yo, escapar de las necesidades de su cuerpo, pero se da cuenta de que eso no es la liberación. Es solo otra forma de evadirse, un truco que lo deja en un vacío estéril, pero no más cerca de la verdad. Durante esta etapa, claro, se convierte en un auténtico maestro de la meditación. El proceso, como veis, es muy metódico, muy riguroso. Pero incluso dominando estas técnicas, Siddhartha llega a una conclusión tremenda. Todo esto no es más que un entrenamiento mental, una técnica muy sofisticada para huir de sí mismo, no para entenderse de verdad. Después de dejar a los samanas, se va al extremo completamente opuesto. Se lanza de cabeza al mundo de los sentidos. Aprende sobre el amor y la pasión con la cortesana Kamala y se convierte en un hombre de negocios rico y poderoso gracias al mercader Kamaswami. Pero con el paso de los años, este juego de acumular placer y riqueza lo acaba devorando por dentro, dejándole una sensación de asco y de enfermedad espiritual. Fijaos qué bien se ve en este esquema la gran paradoja de su viaje hasta ahora. Por un lado, la vida del espíritu, la negación total. Por el otro, la vida de los sentidos, la entrega total. Un escape del cuerpo contra un escape hacia el cuerpo. Parecen caminos opuestos, ¿verdad? Pues mirad el resultado. El mismo, el vacío. Ninguno de los dos será la respuesta. Y es en este momento cuando Siddhartha toca fondo de verdad. Huye de su vida de lujos, completamente desesperado, sintiendo que ha fracasado en todo lo que ha intentado. Llega a la orilla de un río y, viéndose reflejado, se siente tan vacío y sin sentido que piensa en acabar con todo, en dejarse llevar por la corriente para siempre. Pero justo en ese instante, en su momento más oscuro, algo resuena en lo más profundo de su ser. Un sonido. La sílaba sagrada Om, el sonido que representa la unidad de todo, la perfección del universo. Y esa vibración lo despierta, le hace ver la tontería que estaba a punto de cometer, y literalmente lo salva. Es un punto de inflexión, un auténtico renacimiento. A partir de ese Om junto al río, todo cambia. Empieza la etapa más importante de su viaje. Siddhartha por fin entiende que se ha pasado la vida buscando maestros fuera, buscando doctrinas, reglas, cuando el verdadero maestro siempre había estado ahí mismo, delante de él, fluyendo. Y ese gran maestro es el río,
El río no le da sermones, no le explica nada, simplemente es y fluye. Y observándolo, Siddhartha empieza a comprenderlo todo. El río le enseña que el tiempo es en realidad una ilusión, que pasado, presente y futuro son la misma cosa. Le enseña que todo está conectado y, lo más importante, que la sabiduría no se alcanza luchando, sino aprendiendo a escuchar. Y junto al río conoce a un personaje fundamental, Vasudeva, el barquero. Y lo curioso de Vasudeva es que no es un maestro al uso. Su sabiduría no está en lo que dice, sino en su increíble capacidad para escuchar. Escucha a la gente y, sobre todo, escucha al río. Se convierte en un guía que, con su ejemplo silencioso, le enseña a Siddhartha a hacer lo mismo, a escuchar. Y todo este larguísimo viaje, todas estas experiencias, culminan en una sola y poderosísima revelación, la idea central que Hesse nos quiere transmitir con esta historia. Y la gran lección es esta: la sabiduría no es transmisible. Es así de simple y a la vez de profundo. Se pueden enseñar datos, se puede comunicar conocimiento, teorías, pero la sabiduría, esa comprensión real de la vida, no se puede pasar de una persona a otra con palabras. Es algo que hay que vivir, que experimentar. Esa es la lección definitiva. Para captar del todo su iluminación final, hay que entender los símbolos. El río, con ese fluir constante, ese cambio perpetuo, representa el samsara, es decir, la rueda de la vida, el mundo tal y como lo conocemos, con su devenir, su sufrimiento y su belleza efímera. Y en contraste con el río que fluye, tenemos la piedra, algo tan simple, tan quieto. Para Siddhartha, la piedra pasa a simbolizar el nirvana, es lo eterno, lo que no cambia, la esencia de las cosas que permanece siempre ahí, en el presente, es la unidad del ser aquí y ahora. Y aquí llega el gran clic en su mente, la revelación definitiva. Siddhartha entiende que el río y la piedra, el samsara y el nirvana, el cambio y la permanencia no son opuestos, no están en lucha, son simplemente dos caras de la misma moneda, dos aspectos de una única realidad. La iluminación es precisamente entender esa unidad. Y cuando parece que ya lo ha entendido todo, la vida le da una última lección, y es probablemente la más dolorosa. A través del amor que siente por su hijo, que lo rechaza y huye de él, Siddhartha aprende de primera mano lo que es el apego, y al final la lección más difícil de todas, la del amor incondicional, el que es capaz de soltar, de dejar ir, una sabiduría que ninguna meditación le podría haber dado. Al final de todo este camino, la sabiduría de Siddhartha no se manifiesta con un gran discurso ni con una nueva doctrina. Se manifiesta en algo mucho más simple y profundo: una sonrisa. Es la sonrisa serena de alguien que ya no lucha, que ha aceptado la vida en su totalidad, con su alegría y su dolor. Es el símbolo de la paz de quien por fin entiende que todo está bien, que todo es uno. Y así la historia nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. Si las respuestas no están en los maestros, ni en los libros, ni en las religiones, sino en la propia experiencia, entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde empieza el viaje para cada cual? Es una invitación a mirar hacia adentro y a empezar a caminar.